Fue el rostro más amado de una generación, el chico de sonrisa perfecta, el cabello al viento y la voz que enamoró a millones. Pero detrás del brillo de los reflectores, su cuerpo guardaba un secreto. Un reloj biológico que contaba en silencio los últimos segundos de un ídolo. David Cassidy murió a los 67 años, víctima de una falla multiorgánica. La noticia sorprendió al mundo. Durante más de 5 décadas había sido actor, cantante y símbolo juvenil. El eterno Keith Partridge de la serie The Partridge Family había vendido decenas de millones de discos, llenado estadios y conquistado corazones. Muchos lo recordaban como un hombre sobrio, tranquilo, aún activo sobre el escenario. Entonces, ¿por qué murió tan joven? ¿Qué estaba ocurriendo dentro de su cuerpo que nadie quiso ver? El doctor Michael Hunter, médico forense y patólogo con más de 5.000 autopsias realizadas, decidió reconstruir su historia. Con la ayuda de informes médicos, testimonios y archivos personales, intentó responder una pregunta que sigue resonando en la mente de sus fans. ¿De qué murió realmente David Cassidy? David Bruce Cassidy nació en abril de 1950 en West Orange, Nueva Jersey. Hijo de 2 actores, Jack Cassidy y Evelyn Ward, creció rodeado de luces, escenarios y aplausos. Desde que tuvo memoria, quiso ser como su padre, pero la vida le enseñó demasiado pronto que los aplausos pueden esconder silencios dolorosos. A los 3 años, vio a su padre actuar en el teatro y sintió que ese era su destino. A los 3 años y medio, sus padres se divorciaron. Su padre abandonó el hogar y formó una nueva familia con la actriz Shirley Jones. Para David, aquel quiebre fue una herida abierta que nunca cerró. Se sintió rechazado, olvidado, un niño que debía aprender a fingir que no dolía. La ausencia paterna lo volvió introvertido, pero también ambicioso. Si su padre no podía amarlo, el mundo lo haría. Y el mundo lo amó, aunque a un precio demasiado alto. A finales de los años 60, David buscaba trabajo como actor en Nueva York cuando su vida cambió para siempre. Fue elegido para interpretar a Keith Partridge en una nueva serie musical de televisión, The Partridge Family. No lo sabía, pero ese papel lo convertiría en una leyenda. El programa fue un éxito inmediato. Su rostro apareció en cajas de cereales, pósters, muñecos y revistas. Las canciones de la serie, como I Think I Love You, reemplazaron a los Beatles en las listas de popularidad. Era el fenómeno Cassidy, el chico de mirada tierna que hacía gritar a miles de adolescentes en todo el mundo. Vendía millones de discos, actuaba en estadios y su nombre se escuchaba en cada radio. Pero detrás del ídolo, el ser humano comenzaba a fracturarse. David soñaba con ser un músico serio, un hombre real, no solo un personaje televisivo. Mientras el mundo lo veía como un símbolo de pureza, él se sentía atrapado en una máscara imposible de quitar. Los hoteles se llenaban de fanáticas, los pasillos se convertían en cárceles, y él, rodeado de éxito, se sentía más solo que nunca. El 4 de mayo de 1974, en Londres, ese amor desbordado del público se transformó en tragedia. 40.000 fans se amontonaron en un estadio. El caos fue incontrolable. Cientos resultaron heridas y un adolescente de 14 años murió. David jamás se recuperó de aquel golpe. Esa noche comprendió que su sueño se había vuelto una jaula. Abandonó los escenarios a los 24 años, agotado física y emocionalmente. 2 años más tarde, una nueva tragedia lo marcó para siempre. Su padre, Jack Cassidy, murió en un incendio doméstico a los 49 años. El cuerpo fue identificado gracias a registros dentales. David nunca pudo despedirse de él. La relación entre ambos había sido complicada.
llena de competencia y resentimiento, y esa pérdida no hizo más que empujarlo hacia el mismo abismo que había consumido a su familia, el alcohol. El Dr. Hunter explica que el alcoholismo no solo destruye relaciones, también destruye órganos. El hígado, encargado de filtrar toxinas, muere poco a poco. Cada vaso, cada copa, mata miles de células hepáticas. Y aunque el hígado puede regenerarse, llega un punto en el que ya no puede hacerlo. En la familia Cassidy, esa adicción era una maldición hereditaria. Su padre, su abuelo y su tío habían sido alcohólicos. David intentó resistir, pero el peso emocional lo superó. El alcohol se convirtió en refugio, anestesia y compañía. Durante los años 80, su vida personal se desmoronó. 2 matrimonios fallidos, una hija llamada Katie con la que apenas tuvo contacto y deudas por malas inversiones. Su carrera se estancó. El ídolo de millones se veía obligado a vender propiedades para sobrevivir. En entrevistas reconocía tener apagones mentales causados por la bebida. En 1991, la vida le dio una segunda oportunidad. Con su tercera esposa, Sue Schifrin, tuvo a su hijo Bo. David quería ser un padre distinto, darle al niño el amor que él nunca recibió. Y por un tiempo pareció conseguirlo. Dejó el alcohol, se enfocó en su familia y volvió a cantar en escenarios más pequeños, donde aún lo esperaban fieles admiradores. Pero los viejos fantasmas siempre regresan. A medida que su popularidad disminuía, su dependencia al alcohol se hacía más fuerte. En 2010 fue arrestado por conducir ebrio. Volvió a ser detenido en 2013 y nuevamente en 2014. Aquello lo obligó a ingresar en rehabilitación durante 90 días. Salió convencido de que había tocado fondo. En público aseguraba estar sobrio, comprometido con su recuperación y su familia. Pero por dentro, algo ya se había quebrado definitivamente. El Dr. Hunter explica que la cirrosis hepática es un enemigo silencioso. A veces, incluso después de abandonar el alcohol, el daño continúa avanzando. Las cicatrices en el hígado impiden que la sangre fluya con normalidad y el órgano pierde la capacidad de limpiar el cuerpo. El paciente parece recuperado, hasta que un día el sistema colapsa. En el caso de David, ese proceso llevaba años desarrollándose, pero nadie lo sabía, ni siquiera él. Aún en sus 60, seguía actuando. Sus fans lo veían en el escenario, sonriente, agradecido. Parecía el mismo de siempre, hasta que en 2016 algo cambió. Durante varios conciertos comenzó a olvidar las letras de sus canciones. Se detenía en medio del show, confundido, repitiendo las mismas frases. Algunos pensaron que estaba nervioso, otros que había vuelto a beber. Poco después, él mismo anunció públicamente que padecía demencia. El mundo se conmocionó. Su madre había muerto de Alzheimer y su abuelo también. David estaba convencido de que esa enfermedad era su herencia inevitable. Pero el Dr. Hunter, al revisar sus antecedentes, descubrió que el 99% de los casos de demencia no son hereditarios y que algo no encajaba en su diagnóstico. La enfermedad que él decía tener no explicaba la rapidez con la que su cuerpo se deterioraba. A comienzos de 2017, David preparaba una última gira. Quería despedirse del público de pie, cantando. En marzo, se presentó en el B.B. King Blues Club de Nueva York. Fue un concierto de 2 horas. Su voz sonaba frágil, pero su energía aún conmovía. Pidió a los fans que no usaran flash porque la luz afectaba su vista. Pocos sabían que desde niño sufría de estrabismo y se había sometido a 5 cirugías oculares. Aquella sensibilidad a la luz no era nueva, pero también podría haber estado ocultando otro síntoma: daño ocular causado por insuficiencia renal. Aún así, el público lo aplaudió de pie. Esa noche,
Muchos sintieron que estaban viendo a un hombre que se despedía sin decirlo. Y lo era. 8 meses después, David Cassidy estaría muerto. En los últimos meses de su vida, comenzó a quejarse de dolores articulares. Padecía osteoartritis, una enfermedad que causa inflamación en las articulaciones. Para aliviar el dolor, tomaba 2 medicamentos muy comunes, naproxeno y Vicodin. Ambos son eficaces, pero también extremadamente peligrosos para quien tiene un hígado debilitado. El doctor Hunter lo explicaría después con frialdad forense. Esos fármacos pueden producir sustancias tóxicas que destruyen las células hepáticas y renales. En un cuerpo sano, el daño puede ser reversible. En un cuerpo como el de David, ya marcado por décadas de alcohol, podían ser letales. Pronto aparecieron las señales de alarma. Sus piernas y su abdomen comenzaron a hincharse. Su piel adquirió un tono amarillento. Sufría de ascitis e ictericia, síntomas claros de que el hígado y los riñones ya no funcionaban correctamente. Sus amigos insistieron en llevarlo al hospital, pero él se negó. «Estaré bien», repetía. Quería seguir grabando, seguir cantando, seguir siendo David Cassidy, aunque su cuerpo pedía a gritos que se detuviera. Septiembre del año 2017. David Cassidy fue finalmente hospitalizado en Chicago, después de colapsar durante la grabación de un álbum dedicado a su padre. Los médicos descubrieron lo que él había temido durante meses. Su hígado estaba al borde del colapso. El diagnóstico fue claro y devastador. Enfermedad hepática avanzada, provocada por años de abuso de alcohol y agravada por medicamentos tóxicos. Durante días permaneció inconsciente, conectado a monitores y respiradores. Cuando despertó, llamó a su productor y le confesó en voz baja que su vida había cambiado para siempre. Aún así, pidió el alta médica. Quería volver a Florida, al único lugar donde se sentía en casa. Tal vez sabía que no regresaría. En las semanas siguientes se aisló casi por completo. Respondía pocos mensajes, rechazaba visitas y aseguraba estar recuperándose. Pero la verdad era otra. Su cuerpo ya no podía eliminar toxinas. Cada día se acumulaban más veneno, más amoníaco, más silencio. El apetito desapareció. La fatiga lo consumía y la mente empezaba a nublarse. El doctor Michael Hunter explicaría más tarde que en esa etapa el hígado deja de regenerarse. Las cicatrices reemplazan el tejido vivo, la sangre no fluye y los riñones comienzan a fallar. Es un punto sin retorno. El 15 de noviembre, David fue ingresado de urgencia en el Broward Health Medical Center de Fort Lauderdale. Los informes médicos hablaban de falla hepática y renal severa. Su cuerpo se estaba apagando. Los doctores lo indujeron a un coma controlado para conectarlo a un respirador. Durante esas horas, mientras el mundo apenas empezaba a enterarse, su familia esperó noticias sobre un posible trasplante de hígado. Pero el daño era demasiado extenso. Sus órganos estaban tan deteriorados que la cirugía habría sido una sentencia inmediata. Aún así, el 20 de noviembre abrió los ojos. Su respiración era débil, pero logró reconocer a los suyos. Intentó hablar, sonrió levemente. Era el reflejo final de un artista acostumbrado a seguir el guión aunque doliera. Un día después, su cuerpo dijo basta. El ídolo de millones se fue en silencio, rodeado de su familia. Tenía 67 años. Las primeras versiones hablaron de demencia. Algunos medios repitieron que Cassidy había muerto víctima de esa enfermedad heredada de su madre. Pero la verdad, descubierta poco después, fue mucho más dolorosa. En una llamada telefónica registrada 2 meses antes de morir, David hizo una confesión que cambiaría todo. No tengo demencia, lo que tengo es alcoholismo, y me lo hice a mí mismo. Aquellas palabras revelaron la raíz de su tragedia.
Durante años mintió, no por maldad, sino por vergüenza. Negar la adicción era su forma de sobrevivir frente al juicio del público. Pero esa negación también lo condenó. El Dr. Hunter determinó que no padecía Alzheimer, sino una condición conocida como encefalopatía hepática, un daño cerebral causado por el exceso de toxinas que el hígado enfermo ya no puede filtrar. Esas sustancias llegan al cerebro, lo inflaman, alteran la memoria, la coordinación y hasta la personalidad. En casos avanzados provocan confusión, caídas, coma y finalmente la muerte. David mostraba todos los síntomas: olvidos, desorientación, habla lenta y episodios de colapso. La supuesta demencia era, en realidad, el eco de un órgano que se rendía. El análisis forense final fue contundente. David Cassidy sufría cirrosis hepática descompensada, el estadio más grave de la enfermedad. El daño en el hígado había desencadenado el síndrome hepatorrenal, una condición que hace que los riñones también fallen. El líquido se acumulaba en su abdomen, la piel se teñía de amarillo y la mente se hundía entre toxinas. Cada respiración era una lucha. El Dr. Hunter lo resumió con una frase fría pero precisa: su hígado ya no era un órgano, era una ruina. Durante los últimos días, muchos de sus amigos recordaron la forma en que hablaba de su padre. Jack Cassidy también había sido un actor talentoso, carismático y alcohólico. Murió a los 49 años, consumido por su propio fuego. Décadas después, su hijo seguiría el mismo camino. David siempre quiso ser como él y, sin querer, heredó su final. Cumplió su sueño de ser como su padre, pero también heredó su misma condena. Hoy, a años de su partida, el recuerdo de David Cassidy sigue vivo en la memoria de quienes crecieron escuchando su voz. Fue un artista brillante, un hombre sensible, un padre amoroso y un ser humano frágil. Su historia no es solo la de una estrella caída, sino la de alguien que intentó esconder su dolor tras una sonrisa. David Cassidy fue un ídolo que quiso darlo todo, incluso cuando ya no le quedaba nada. Su voz se apagó, pero su historia sigue cantando advertencias desde el silencio. Cae el telón, la música se desvanece, el público sigue aplaudiendo en la oscuridad.